La cámara y el micrófono encendido en este momento, ¿sí? Don Carlos Abadía, vocero de la Caja del Seguro Social, y es que queremos conocer algunas conclusiones que se registraron en esta mesa que de alguna manera ha registrado muchísima información en las últimas semanas. Lo tenemos por allí. Me gustaría habilitarlo acá en el monitor para poder apreciar pues, a los invitados que se suman a nuestro informativo esta mañana. Recuerde que Noticias 180 Minutos lo transmitimos de 6 a 9 en punto de la mañana y ya por allí está don Carlos Abadía, ya está encendiendo la cámara. Por favor, habilitemos el micrófono justamente, don Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Noticias 180 Minutos. Queremos conocer su apreciación sobre el desarrollo de esta mesa de diálogo. Sabemos que ya hay una propuesta en firme. Cuéntenos un poco sobre esas conclusiones que se han registrado en esa mesa de diálogo. Buenos días, bienvenido a Noticias 180 Minutos, le escucho. Muy buenos días. Mira, estuve en la mesa de diálogo de la salud. Realmente creo que fue unas reuniones muy positivas. Hubo un ambiente muy proactivo de todos los grupos, los pacientes en particular, que creo que es el centro de todo esto, y que podamos nosotros concentrarnos. Y se plantearon soluciones en problemas críticos que ha tenido siempre eh, para la atención de los usuarios de la Caja del Seguro Social y en términos generales se buscaron fórmulas para que, y se plantearon y se aprobaron para que el desabastecimiento de medicamentos no, primero que se solucione lo que está viendo, como ya se está dando parte de esa solución, pero eliminar los nudos críticos. Una de las propuestas en concreto fueron de que la junta directiva no tuviera que intervenir en la aprobación de las compras que ya habían sido aprobadas, valga la redundancia, y demoraban hasta 4 meses en este sentido. Se planteó también que en la Contraloría de la República se tuviera una mayor agilidad, eliminaran puntos críticos. Hasta se propuso de que estuviera el post-control y no el pre-control de la Contraloría en ese aspecto. Tanto el desabastecimiento de medicamentos como insumos médicos quirúrgicos. También se plantearon soluciones para la mora quirúrgica, que está amarrada en lo primero, porque mucho de la mora es que no existían los insumos y entonces los doctores no podían resolver la cirugía en esto, pero y se ha puesto disciplina y ya se han visto comenzado a darse resultados de ir disminuyendo agresivamente la mora quirúrgica. Y los dos problemas estructurales que ha sufrido el sistema de atención de salud ha sido el sistema bicéfalo que tenemos, dos instituciones planteando las mismas soluciones sin ninguna planificación, construyendo instalaciones una enfrente de otra y duplicando costos innecesariamente. Comenzamos con una coordinación que es importante y después una integración en esto, que en la práctica 8 de las 10 provincias ya están integradas. Y tenemos también para poder desarrollar esto la atención primaria de salud, que es la clave para comenzar a tener una medicina preventiva en vez de curativa. Eso fue en términos generales que tuvimos en la mesa de salud. Ahora, ¿qué viene ahora, don Carlos? Bueno, primero deben haber algunas propuestas de la ley orgánica para que se agilicen
y sea más transparente la Caja de Seguro Social. Creo que en el planteamiento que el gobierno piensa plantear a la Asamblea Nacional y al país es cambios estructurales de la ley orgánica para que su funcionamiento sea transparente, más ágil, más eficiente en ese sentido. Yo creo que es lo más importante que debe haberse en los cambios de la ley en la parte administrativa. Bien, se une a nuestro informativo el licenciado César Ruilova, que también se suma a nuestra entrevista, don Carlos, justamente abordando esa propuesta para el tema de la Caja del Seguro Social, don César. Gracias, Lisbeika. Buenos días a don Carlos, a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Don Carlos, se habla de gobernanza en la Caja del Seguro Social. ¿Hacia dónde apuntamos cuando hablamos de gobernanza respecto a ese liderazgo en la parte administrativa? ¿De qué estamos hablando en concreto? De que sea una institución eficiente, transparente, ágil. No es posible que hoy día alguien independiente quiera inscribirse en la Caja de Seguro Social, es prácticamente una misión imposible. Es el único negocio, vamos a decir, que no quiere que tengas afiliados. De esto, que una junta directiva funcione como una junta directiva. No puede ser que sea una junta laboral, a la junta le llegan las quejas o las peticiones laborales de algún funcionario. Esa no es una función. No puede ser, y como señalaban muy bien los pacientes principalmente, y los gremios, Asociación Médica Nacional, Colegio Médico, que no podía estar atrasando procesos como sucedía como sucede en la compra de los medicamentos, que después que ha sido aprobado, está el presupuesto, que los especialistas del tema aprueban los medicamentos, entonces tiene que ir a junta directiva y demoran 3 y 4 meses para esa aprobación. Esa es parte del atraso de ese desabastecimiento. Entonces, de eso se está tratando. Se solicitó, que ha sido una queja nacional, que los miembros de la junta directiva no se puedan reelegir. En esto esperemos que en las reformas que se planteen esté esa nueva modalidad. O sea, se ha ido en la práctica a que tengamos una entidad eficiente, eficaz y transparente para el beneficio de todos. Don Carlos, usted conoce el sistema sanitario panameño. En estos diálogos o en la proyección a mediano plazo se está hablando de integración del sistema o de la potencial integración. ¿Ese tema se aborda o usted cree que no es materia del debate inmediato? Porque he escuchado pues algunos planteamientos respecto a la necesidad de la integración del sistema sanitario panameño. Bueno, ya que usaste la palabra integrar, hay 8 provincias que están integradas. Te doy un ejemplo, hay que afinar esa integración en ese sentido para que sea más eficiente. Te doy un ejemplo, el Hospital Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social en la ciudad de David se atienden asegurados y no asegurados adultos. Y en el José Domingo de Ovaldía, un hospital materno infantil, se atienden asegurados y no asegurados, que es del Ministerio de Salud de ese hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero una coordinación que fue aprobado por todos para ir buscando que tengamos un solo departamento de compra, tengamos un solo departamento de planificación para que no estén paralelamente gastándose más y gastándose más con ineficiencia en esto. Esto nos va a traer un ahorro tremendo, sin perjuicio, sino con ventaja. Y te doy un ejemplo que acaba de suceder con el planteamiento de que pacientes del oncológico fueran a atender en la ciudad de la salud, en el Instituto de Cancerología. Esto nos trae de una vez
aparte de que comenzaron a moverse, a atenderse más rápido los pacientes y tener tecnología que no se tiene en el Instituto Oncológico, o se tiene limitada, y acá nos da más agilidad, nos acabamos de ahorrar 500 millones de dólares, que eran los que se hablaba para hacer un oncológico nuevo. Y ahora estamos solucionando esto, teniendo bien coordinado esto como se está haciendo, y se está perfeccionando, porque es algo que se tomó, se pensó bien, pero hay que ir perfeccionándolo. Pero esto nos puede ayudar entonces ahora, con un 20% de esos 500 millones de dólares, poder desarrollar las instalaciones oncológicas en algunas provincias, y así disminuir la traída, que la venida de los pacientes a la capital. Ahí les doy un ejemplo clave de esto, lo que significa. Don Carlos, uno puede pensar desde el lado del optimismo, desde la visión pesimista, pero hay una visión realista de los temas. Recientemente se debatió el presupuesto general del Estado en el Parlamento, y eso ha dejado algunas huellas, de la forma de parlamentar, de la forma de debatir, de la transparencia, de la calidad del debate. Ahora, la proyección es sesiones extraordinarias para debatir el asunto de la reforma del Seguro Social. ¿Qué visión tiene usted del realismo político, desde las condiciones actuales del Parlamento, desde las posturas que han adoptado los distintos organismos, movimientos gremiales, profesionales, de obreros, respecto al asunto del Seguro Social? ¿Qué proyecciones en materia del propio debate de este proyecto de ley de reforma del Seguro Social vislumbra usted? Bueno, primero, la primera parte de la pregunta que me hace, creo que ha quedado algunos malsabores de cómo lo del presupuesto. Creo que si es verdad que el gobierno se atrasó en entregarlo, lo han explicado, el presupuesto que le habían dejado era irreal, se hablaba de 37 mil millones de dólares, no era posible, no hubo el tiempo necesario para poder ajustar eso antes de que se venciera el tiempo constitucional, pero bueno, y la discusión tenía que haber sido mucho más amplia, y los tiempos nos daban, y ahora creo que primero vamos a tener más de 50 días para discutir el proyecto que mande el Ejecutivo. Creo que hay una conciencia en las personas que queremos todos salvar la caja del Seguro Social. Nos tenemos que poner de acuerdo los modelos, pero tenemos que discutirlas ampliamente y que se entienda. Y por favor, yo creo que no es momento ni de imposición ideológica ni de terquedades, hay realidades. Hay que plantear las soluciones reales de los problemas reales de la Caja de Seguro Social. En esto, el IBM, que va a ser el tema más profundo, porque en salud, como explicaba, creo que no va a haber grandes modificaciones o grandes dificultades. En IBM, el gran problema de IBM, de Panamá y del mundo, es un problema demográfico en esto, y hay que buscar la solución en esto. ¿A qué me refiero en ese sentido? Y te doy un par de situaciones en esto. Cuando se crea los sistemas de pensiones en el mundo, y en Panamá en el 41, está basado en una teoría de Big Mac, de que los cotizantes estaban financiando a los jubilados, y había una proporción más grande de cotizantes que de pensionados. ¿Qué sucede? Aquí en Panamá, cuando se inicia el Seguro Social en el año 41, habían 58 cotizantes por un pensionado.
Después, eso fue disminuyendo. En el año 60 eran 24 1. En el año 70, 11-1. En el año 2004 era 4-1. La proyección para el año 2050 es 1.8 por 1. Y cuando hablo de 1050, las personas, 1050 es muy lejos, señores, 25 años. Y yo le hago una observación en este sentido. Cuando estábamos celebrando en el año 2000 la entrada del siglo nuevo, si pensamos, ¿a dónde estaremos en el 2025? Eso fue ayer, don Carlos. Fue ayer. Entonces, ojo con eso, y porque a veces escucho, no, damos soluciones hasta el año 40, hasta el año 50. Y cuando se escucha eso, pareciera que es muy lejano. Es la época que mis hijos van a comenzar a pensionarse. Entonces, como padre responsable, quiero dejar un problema para mis hijos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando nosotros, cuando en los años 40, 50, 60, el pensionado duraba promedio de 10, 11 años después de jubilarse. Lo que había aportado cubría ese monto, y si faltaba algo, por la proporción que le hablaba, teníamos ese sentido. Entonces, esto nos llevó a es otro que es el gran problema por el déficit que tenemos, que provocamos cada pensionado. ¿Qué sucede? Hoy el hombre vive 21 años más que después de jubilarse, y la mujer 28 años más. Entonces, y los aportes que dimos nos duran 10, 11 años. Yo hice un cálculo hace un par de años. Yo tengo ya 14 años de haberme pensionado y me consumí ya lo que yo había aportado hace 2 años atrás, y nosotros entonces eso va provocando ese déficit. Para que tengamos una idea, una persona que se llega a jubilar con una pensión de $300, él aportó durante su vida y los intereses $23,000, $26,000. Si es mujer, retira alrededor de $70,000, si es hombre, retira alrededor de $55,000. O sea, ahora, ahí claro, trayendo estos déficits. Claro, don Carlos, pero el dilema demográfico que es real, genera la posibilidad, o pudiese generar la posibilidad de ubicar soluciones inteligentes. Ejemplo, el canal de Panamá, una baja en los niveles de agua determinó una disminución de los buques que transitan. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a rematar los cupos, ¿ya? Entonces generaron allí una compensación, una fórmula de ingresos inteligente para que la gente que quisiese y pudiese transitar anterior pagaba un FIT adicional. O sea, a ver, ¿esto es posible, don Carlos, que ubiquemos soluciones inteligentes para que el dilema demográfico, que es cierto, no impacte totalmente en la cuestión? Mira, esa es una alternativa, pero es la suma de muchas alternativas que hay que hacer, o de muchos remedios que hay que aplicar. Entendamos esto. Esto no es una sola alternativa para hacer, porque el hueco es muy grande. Primero, para que vayamos entendiendo el tamaño del hueco. Ustedes habrán escuchado siempre la expresión déficit actuarial. ¿Qué es el déficit actuarial? Es el dinero que debía haber hoy, 1 de noviembre del 2024, en caja para cubrir todas las pensiones hasta del último pensionado de ese sistema que debe fallecer en los años
60 por ahí, 2060. Ese déficit es de 76.000 millones de dólares. Entonces, el remedio tiene que ser integral. Lo que estás planteando es más eficiencia en las inversiones de la Caja del Seguro Social. Claro, hay que hacerlo. Tenemos que ver más aporte del Estado para el sistema de pensiones, ¿verdad? Pero tenemos que ver también las medidas directas a la parte demográfica que tomaron todos los países del mundo, probablemente no, creo que tiene que ser justo escalonadas en ese sentido, como ha existido en los otros países. Lastimosamente, los gobiernos anteriores no quisieron enfrentar la situación, agarrar el toro por los cachos, que se hubieran podido hacer durante 15 años, ajustes pequeños durante 15 años, como sucedió en España. En España la edad se aumentó cada año 6 meses y ahí fueron prorrogando ese asunto. Entonces, creo que tienen que darse de ese sentido. Gente que de pronto a los que le falten 2 años no pueden tomar ninguna medida porque no es justo. A los de 2 a 5 o 7 años tales medidas, de 7 a 10 años otras medidas, otros cambios, y ahí en esa transición. Solo que esa transición cuesta dinero, que si lo hubiéramos hecho durante los últimos 15 años, nosotros no hubiera sido tan traumático. Pero nosotros tenemos que dar el remedio a la enfermedad que tenemos. La enfermedad que tenemos es un problema demográfico. Entendamos esto. Yo no puedo dar un medicamento a lo que no es la realidad de lo que tiene mi enfermo. Entendamos esto. Puedo darle otras cosas más para fortalecerlo, sí, pero tengo que atacar la enfermedad. En eso tenemos que ser muy claros en esto, y es un problema demográfico, señores. Don Carlos, ayer tuvimos representantes de distintos gremios organizados que participaron incluso con algunas propuestas en la mesa. Y revisando por acá la información, sabemos que hay un equipo técnico recabando toda la información que se generó en dicha mesa de escucha durante los últimos meses. ¿En qué momento vamos a conocer el proyecto per se, el documento que se va a llevar a la Asamblea Nacional? Y ellos nos decían, la propuesta ya estaba lista. O sea, ¿de qué manera mostrarles o demostrarles que justamente los aportes o las propuestas que hicieron en dicha mesa fueron tomadas en cuenta? ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Y en qué momento vamos a revisar o vamos a tener acceso, la población en general, obviamente, del proyecto como tal? Lisbeica, yo sé, y es el mayor peligro que vive el país, la falta de credibilidad en la clase política gobernante. Ese el problema de esto. Y ojo, dejemos claro algo: es en la clase política, no en la persona o las personas que están política hoy manejando el país. Es cualquiera de nosotros. Si Lisbeica pasa a esa silla, hay desconfianza en ella de una vez. Si Carlos Abadía, también. Si un dirigente sindical pasa a ese lado, también se va a desconfiar. ¿Entendamos? Es eso. El presidente creo que fue muy claro el miércoles ante todos los presentes que tuvimos, a él agradecer lo de estas reuniones. Señores, no tenemos el proyecto listo, y usó todavía, me acuerdo de la expresión, yo sé que ustedes no van a creer, pero estamos viendo de todos los aportes que se dieron, cómo aprovechar para enriquecer lo dijo muy claramente y señaló, probablemente ustedes no creen en eso, y parecerá que no creen, y yo creo, pero, y planteó, voy a presentarlo el 6 y voy hasta probablemente en esta misma sala
reunirme con los 71 diputados principales, los 71 suplentes, los presidentes de partidos políticos, todas las organizaciones que no han estado en el diálogo, para explicarles y escuchar esto en ese escenario, y lo van a entregar. Entonces, yo repito, sé que esta falta de credibilidad que se tiene hasta razón por todo lo que ha pasado en los últimos años, pero insisto, es a la clase política gobernante, no a los nombres, y cualquiera que ahora pase allá, que estuvimos en la mesa de trabajo y pasa a la clase política gobernante, va a suceder lo mismo, falta de credibilidad. Entonces, yo creo que también tenemos que tener algo de creer en esto, porque si no vamos a creer en nada, entonces vayámonos todos para el aeropuerto y el último apaga la luz y nos fuimos aquí. Sí, es cierto, don Carlos, el Parlamento tiene un reto increíble frente a la posibilidad de permitir la llamada democracia deliberativa, permitir que existan y se materialicen las expresiones de los intereses políticos de cada sector del país. Allí tiene que haber un diálogo abierto, honesto, transparente e inteligente para poder obtener, sustraer de cada inteligencia, de cada idea, de cada planteamiento, lo mejor para poder construir un documento que por supuesto que no estará lejos de la perfección, estará lejos de cumplir con las expectativas de todo el mundo, pero pudiese generar paz social, un documento que pueda servir de base para seguir trabajando en el asunto. Pero está, insisto, a prueba el Parlamento, lo que viene son 50 días y más. Me parece un término, desde mi perspectiva, limitado, pero si lo hacemos de forma eficiente, inteligente, pudiésemos permitir esto. Lisbeth, que hace ya un año estuvimos en el asunto de la mina, eso fue desastroso, hubo debates parlamentarios, hubo visitas a las comunidades, pero fue un proceso falso, mentiroso. Utilizaron a las personas como notarias. Lo que pasa es que la ciudadanía no es tonta. Bueno, estamos observando claro, el mecanismo, la manera en que, ¿sabes?, se comunican los diputados. Así es. Y si usted tiene un documento previo o ya estructurado y lo llaman para debatir y no hay nada, por lo menos ni la incidencia o la disidencia que se registre en esos debates, entonces ¿para qué llamar? Entonces, es importante el llamado al Parlamento, a los señores parlamentarios, para ofrecer el debate. Está muy bien, democracia representativa, tienen la legitimidad política para tomar las decisiones, pero tienen que generar la posibilidad, insisto, de un diálogo abierto, franco, y sin descalificaciones, sin decretos. No nos sirve la bulla, allí lo que ocurre en el tema del presupuesto fue fatal, lamentable, y ojalá que elevemos el pendón del debate en este tema que es vital y sensitivo para muchos panameños. Don Carlos, mira, algo que aportar. Una cosita, mira, yo creo que es un compromiso del Parlamento. No puede pasar lo que sucedió con lo de la asamblea, de lo de la mina. No, eso no puede pasar. Creo que 50 días son bastantes para un debate, si se hace serio, con argumentos, sin politiquería de todos los lados. No es lo que yo quiero, lo que señalo, insisto, en el remedio necesario para la enfermedad que tenemos en esto. Viene también un compromiso del gobierno central de saber explicar a la población el porqué del problema, el problema demográfico que nos ha traído este asunto. Y la población estar consciente. No, a mí no me interesa esto. No me importa, yo quiero esto y se acabó. Ojo, estamos jugándonos todos los 4,5 millones de panameños mal contados, el futuro del país. Entendamos esto. Y esto, repito,
le ha pasado a todos los países del mundo que han tenido que hacer los ajustes financieros y de gobernanza en este sentido. Esto no es algo de Panamá y que nació por cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que aquí hay un reto de los 4,5 millones. Indudablemente, el Parlamento tiene que jugar su papel real en esto y conocer las cosas y tener los argumentos. Esto, y yo creo que cada uno de los diputados tiene que dar argumentos reales en este sentido del problema. No puede estar planteando soluciones pensando en su reelección, claro, y no pensando en la próxima generación. Así es. Esto es el objetivo de todos los diputados, de los 71, sin distingo de posición, si es oposición o gobierno, si es de X partido o no, o qué me va a pasar a mí si hago así, entonces yo no me voy a reelegir. Entonces él no está ahí para reelegirse, él está ahí para pensar en la nación y en sus hijos, que cuando a mí me gusta usar el nombre futuro heredero, nuestros hijos, en ese sentido. Nos encontramos, diría yo, en un momento histórico para nuestro país, justamente porque estamos tomando decisiones sobre la institución, una de las instituciones más importantes que revierte atención, cuidado, cobijo a la población en general. Claro, y cuando don Carlos habla que otros estados han atravesado este debate, bueno, nosotros tenemos que mirar esas experiencias, pero ¿con qué nivel de democracia vamos a enfrentar este debate, don Carlos? O sea, ¿no? Tenemos que mirar esas experiencias, pero ¿cómo está nuestra democracia? ¿Cómo la fortalecemos y cómo hacemos que, insisto, esto sea serio, no populismo de ninguna vía, ¿no? El compromiso de poder conocer la información, que es lo primero, que hay una información técnica, hay un bagaje histórico y hay un compromiso real, pero hacerlo con los instrumentos de la democracia, que solo es el diálogo, es el debate de calidad y un debate respetuoso. Muy bien, gracias. Voy a terminar, Carlos, ¿algún comentario final? Voy a terminar con esto porque estoy yendo para otra entrevista. Mire, la democracia aquí está en juego, pero es no solo de Parlamento, de los 4,5 millones de panameños, como actuemos, como planteemos las cosas como debe ser. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos Abadía, vocero de la Caja del Seguro Social, que nos acompañó justamente esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos para abordar el tema de la propuesta que va a pasar a la Asamblea Nacional en torno a la Caja del Seguro Social. Gracias.